Silencio. Escucha. Negra y criminal. Leyendo los relatos clásicos, es fácil darse cuenta de que del mismo modo que nosotros hoy sabemos cosas que ellos no sabían, ellos debían de estar al corriente de un par de cosas que nosotros hemos perdido de vista. La ficción. Los clásicos, desde luego, no se asustaban con facilidad. Mona León Siminiani. Cuando se les aparecía un fantasma en el pasillo, tenían claro que generaciones enteras convivirían con él. Tenían un mundo más directo, pero también más aislado y más inexplicable que el nuestro. Seguramente no había tantas preguntas por la sencilla razón de que no había tantas respuestas. Una sombra era un fantasma, un espectro, un animal salvaje, una bestia del Averno. Y cuando alguien tenía un arrebato, no era un ataque de nervios o un estado disociado, era directamente una posesión. Lo cual nos deja clara una cosa: la mayor beneficiada de que no todo tenga un nombre científico siempre es la misma: la imaginación. El ser en el umbral, de H.P. Lovecraft. Una libre adaptación de Negra y criminal. Silencio. Silencio en la sala. Damas y caballeros, se reanuda el juicio del pueblo contra el señor Daniel Upton. Tiene la palabra el abogado defensor, señor Julius Peer. Puede proseguir con su... ¿Estás nervioso, Daniel? Muchas gracias. No, bueno, no sé. Yo sé Tranquilo, lo que hice, aún no sabemos lo lo que ellos creen. Señoría, miembros del jurado, hoy demostraremos que mi cliente, el señor Daniel Upton, pese a haber reconocido públicamente que disparó 6 veces sobre su amigo Edward Pigman Derby, es inocente de los cargos de asesinato que se le imputan. Silencio. Silencio en la sala. Prosiga, abogado. Sí, he dicho inocente de los cargos de asesinato. Y lo demostraremos, del mismo modo que demostraremos que si de algo se puede considerar culpable a mi cliente, es de intentar librar al mundo de un horror impensable del que solo él ha sido responsable. Confío en que los miembros del jurado sabrán valorar los elementos que vamos a ir relatando y preguntarse si ellos habrían tenido una conducta distinta a la de mi cliente ante un horror como el que él experimentó. Mostraremos, con pruebas y testimonios, que los comportamientos de Edward Derby y su esposa Asenath eran tildados como mínimo como extraños por todos los testigos que hemos podido encontrar. Demostraremos que ni siquiera la policía pudo explicar quién o qué visitó a mi cliente en su casa la noche de autos. Y como les decía, demostraremos que Daniel Upton no es el asesino de Edward Derby, sino un vengador y un héroe que probablemente haya evitado un horror que podría haber causado una insospechable devastación en toda la humanidad. Vaya, pues sí que es un buen abogado. Sí, es mejor. Y sobre todo parece realmente convencido de que eres inocente. Es que lo soy. La defensa llama a declarar a Rose Slam. Rose Slam, ¿la vecina de los Derby en Arkham? Su declaración es clave. Ella vivió de cerca los cambios de Edward. Sí, pero quería mucho a Edward, ¿eh? Y sí le da por... Tengo que confiar. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Señora Slam, ¿conocía usted al señor Edward Pigman Derby, el hombre de cuyo asesinato se acusa a mi cliente? Sí, señor letrado. ¿Puede contarle al jurado cuál era su relación con la víctima? Nosotros vivíamos en Arkham y éramos prácticamente vecinos de la familia de Edward. Y yo le conocía desde la infancia. ¿Podría en tal caso describirnos cómo fue la infancia de Edward Derby? Pues Edward era unos años menor que yo. Era hijo único y quizás un poco frágil físicamente. Sus padres le dedicaban todos sus cuidados. Era raro verle fuera de su casa sin su niñera. Excepto contigo, Daniel. Contigo sí que jugaba. ¿Podría decirse que era un chico peculiar? Supongo que sí. Era reservado, muy reservado, pero al mismo tiempo un estudiante genial. Se refugiaba mucho en su imaginación. A los 7 años escribía unos poemas tenebrosos y fantásticos.
Los profesores le adoraban. ¿Qué relación tenía la víctima con Daniel Upton, el acusado? Eran muy amigos. A los dos les gustaban las historias terroríficas y se reunían para leerlas. Recuerdo que todas las tardes Edward visitaba a Daniel. Desde casa siempre le oíamos llamar a la puerta. Incluso tenían una señal secreta. Es verdad. ¿Cómo empezó aquello de la contraseña? En realidad solo la usaba él. Le gustaba llamar con la vieja aldaba de la puerta en vez de con el timbre. Claro, como en las películas de terror. Sí. Era muy de Edward hacer ese tipo de cosas. Pasaron juntos toda su infancia y juventud hasta que los dos se licenciaron. Edward estudió literatura francesa e inglesa y Daniel arquitectura, pero aún así siguieron muy unidos. Edward empezó a publicar relatos y se convirtió en un escritor medianamente conocido. Y Daniel empezó a trabajar en un estudio y se casó. ¿Y Asenath Waite, la mujer de Edward, en qué momento aparece en esta historia? Pues aún pasaron algunos años, porque Edward era muy tímido con las mujeres. Ese es Edward, Daniel. Este es el momento en el que viene a hablarte de Asenath. La acaba de conocer. ¿Asenath Waite? Sí. ¿La hija del viejo Ephraim Waite? ¿La misma? Pero, Edward, esa chica... ¿Qué? ¿Me vas a venir con lo que todo el mundo? No. Quiero decir que... es mucho más joven que tú, ¿no? ¿Dónde la has conocido? En las reuniones literarias de la universidad. Nos interesan las mismas cosas. Y me gusta mucho, Daniel. Tienes que conocerla. Es lista, inteligente, misteriosa. Sí, sobre todo misteriosa. Y más con esa familia, joder. ¿De dónde provenía la señorita Asenath Waite? Era descendiente de una familia adinerada de Innsmouth, una población cercana de la que se contaban leyendas extrañas, historias sobre pactos con el diablo, seres no del todo humanos. Oye, ¿y has estado en la mansión del viejo Ephraim? Mis padres contaban que antes de que muriera, sus ventanas siempre estaban tapiadas con tablones y que se oían voces en el interior de la casa. ¿Qué va? Eso son tonterías de la gente. Hombre, Edward, cuando el río suena... Te digo que no. Asenath me ha contado que es cierto que a su padre le interesaba la magia y que incluso decía que podía causar temporales en el mar. Pero no hay nada más. Uy, sí que hay algo más. Hay muchas cosas más. Bueno, yo he oído que Asenath también presume de saber provocar tormentas y que en la universidad hipnotizaba a sus amigos haciéndoles hablar con su propia voz. Eso son estupideces. La gente condena todo lo que se sale de su mundo minúsculo de supermercados y televisión. Es inútil, Daniel. Está enamorado. Y de hecho me parece que ha venido aquí para contarte algo más. Pero yo he venido aquí para comunicarte otra cosa. ¿Qué es esto? Ábrelo y verás. El señor Edward Derby y la señorita Asenath Waite se complacen en invitarle a su enlace matrimonial. ¿Te vas a casar? Entenderé si no quieres ir. No. Por supuesto que iré. Me alegro, porque de hecho quería pedirte que fueras mi testigo. Claro, Edward. Si tú eres feliz, yo... Soy muy feliz, Daniel. Entonces, cuenta con ello. Y después de la boda puedo contar ya pocas cosas de esta pareja, señor letrado. ¿Puede explicarnos por qué? Pues porque perdimos mucha relación con ellos. Edward volvió de su luna de miel muy cambiado, todavía más reservado, más pensativo, más triste. Hacía cosas extrañas. Pasó de no saber conducir a hacerlo constantemente y de una manera temeraria. Como solía conducir a Asenath antes de la boda, de hecho. A ella solo la vimos una vez más. Estaba muy envejecida, muy distinta. Después de la luna de miel. Sí, bueno, en realidad desde que volvieron de la luna de miel se rumoreaba... Bueno, que Edward se parecía mucho a su mujer. Y no solo eso. También se decía que ella se parecía cada vez más a su padre, el viejo Ephraim. Sé que suena raro, pero un día mi marido, mi hijo y yo vimos algo que... ¿Qué vieron, señora Slam? Pues una tarde después de la boda nos acercamos a su casa para llevarles el regalo, nuestro regalo. Nos abrió la puerta una de las horribles criadas que contrataron durante su viaje de novios por Europa. Nos dijo, nos extrañó mucho, porque nos pareció oír ruidos arriba, pero nos dijo que ni Edward ni Asenath se encontraban en casa. No la creímos, por supuesto. Y cuando ya nos marchábamos pudimos ver en el interior, asomado a la ventana de la vieja biblioteca, un rostro con una terrible expresión de dolor y desesperanza. Yo diría que era Asenath, pero mi marido dice que era el propio Edward. Él ve mejor que yo, pero yo soy mejor fisonomista. No sé, fue algo muy, muy raro. El caso es que ya no les volvimos a ver. Muchas gracias, señora Slam. No hay más preguntas, señoría.
visto? ¿Estás más tranquilo? No ha ido nada mal, ¿eh? No sé, el jurado me pone nervioso, no sé interpretar lo que piensan. Bueno, ese es su trabajo. Pero no te preocupes, todo lo que ha contado Rose Slam ayuda a entender lo que hiciste. Pero ellos creen que soy un asesino. Puede, pero todavía no lo saben todo. Te creerán, ya verás. Daniel, vamos a interrogar ahora al criado de Edward y después te toca a ti. Quiero que estés tranquilo. Estoy tranquilo. Pues sigue así. La defensa llama a declarar al señor Lewis Barrison. Señor Barrison, ¿nos puede describir cuál era su relación con la víctima? Yo era uno de sus antiguos criados y también su chofer cuando el señor decidía no conducir. ¿Nos puede relatar, señor Barrison, lo que sucedió la noche del 15 de agosto del pasado año? Sí. Como siempre hacía el 15 de cada mes, conduje hasta la casa de campo que la familia tenía en el bosque de Chesancook para limpiarla y ponerla a punto. Apenas la utilizaban ya. Pero, para mi sorpresa, cuando llegué encontré allí al señor Edward. ¿Puede describirle al jurado en qué estado lo encontró? Estaba en el suelo, sucio, medio desnudo, entre delirante y apático. Enseguida me reconoció y me soltó un torrente de palabras cuyo sentido se me escapaba. Por amor de Dios, Lewis, estoy en el infierno. Estoy en el infierno. Hay un encapuchado que dice el nombre secreto de Efraín. Y Asenat me prometió que nunca me llevaría ahí. El reino secreto de las tinieblas. Asenat me lo prometió. Asenat. Estuve más de una hora intentando tranquilizarle. Me acerqué al pueblo para comprarle algo de ropa y al día siguiente volvimos a Arkham. Durante el viaje se sumió en un reconcentrado silencio. Ya de noche, cuando pasábamos por Portland, el señor Edward masculló una ristra de insultos destinados a su mujer, la señora Asenat. Días más tarde me enteré de que no era la primera vez que alguien traía a casa al señor desde tremendas distancias. Tengo entendido que el señor Daniel Upton también tuvo que hacerlo en alguna ocasión. ¿Cómo describiría la relación en este tiempo entre Edward Derby y su esposa? Como muy tirante. Apenas se veían. Yo creo que estaban separados. El señor Derby evitaba a su mujer. ¿Y con el acusado, el señor Daniel Upton? El señor Daniel venía a menudo a visitar al señor. De la señora Asenat prácticamente no hablaban. Ese asunto desagradaba profundamente al señor Edward. Las conversaciones se concentraban exclusivamente en los viajes que ambos planeaban realizar en verano. Pero a mí eso de los viajes... De hecho, la salud del señor no progresaba con la rapidez deseable. Tenía algunos momentos de alegría, pero enseguida le seguían ataques de histeria y estados de depresión. Tengo entendido que, de hecho, en Navidad el señor Edward sufrió otro ataque de pánico del que precisamente usted y el señor Daniel fueron testigos. Sí, estaban los dos planeando uno de sus viajes imaginarios. De repente el señor empezó a ponerse muy nervioso. ¡Mi cerebro, Dios mío, Daniel! ¿Qué te pasa, Edward? ¡Está tirando! ¡Golpea! Edward. ¡Desgarra a esa bruja! ¡Daniel! ¡Efraín! ¡Efraín! Tranquilízate, por Dios. Ven, siéntate aquí, bebe esto. El señor Upton volvió a sentarle en la silla y le obligó a beber una copa de vino. No opuso la menor resistencia, pero sus labios no cesaban de moverse como si estuviera hablándose a sí mismo. Trata de volver a hacerlo. Debía suponerlo. Daniel, si te hicieras una idea de lo horrible que es todo esto. Después cayó en una especie de sopor. Le coloqué unos almohadones debajo del cuerpo y dejé que el sueño se apoderase de él. No llamamos al médico. Los dos sabíamos muy bien lo que éste iba a decir sobre su estado mental y temíamos que le internase. Y de todos modos terminó en el mismo sitio. Muchas gracias, señor Barrison. No hay más preguntas, señoría. Me temo que ahora es tu turno, Daniel. ¿Me toca ya? Tranquilo, solo tienes que contar todo lo que me has contado a mí. Solo tienes que decir la verdad, ¿Toda la verdad? ¿Y nada más que la verdad? Lo juro. Señor Upton, antes de pasar a relatar lo que sucedió durante la noche de autos, voy a pedirle que explique al jurado esa sobrecogedora anécdota que me contó usted hace unas semanas. La historia del coche, Daniel.
Esa noche. Señor Upton, ¿qué le sucedió a usted la noche del 5 de noviembre de hace 2 años? Adelante, Daniel. Cuéntala. Pues... Edward y yo volvíamos de una cena con unos amigos comunes. Yo conducía. En el primer tramo estuvimos comentando la cena. Él parecía un poco tenso, ajeno, pero dentro de lo normal. Pero poco a poco empecé a notarle más callado, como abstraído. ¿Estás bien, Edward? No nos queda ya mucho para llegar. Dime una cosa, Daniel. ¿Lo has notado? ¿Tú lo has notado? ¿El qué he notado? Su presencia. Ha estado allí. Yo sabía que iba a estar allí. ¿Que iba a estar allí quién? ¿De quién me hablas, Edward? Creo que habla de ella. Daniel, ¿tú recuerdas sus ojos feroces? La descuidada barba que nunca encaneció. Sé por qué. Ahora esa mirada está en los ojos de ella. Me estás asustando, Edward. ¿Qué mirada? ¿De qué hablas? El viejo Fraín encontró la fórmula en el Necronomicon. No sé bien en qué página está, pero cuando lo averigüe podrás leerlo y enterarte. Así nunca morirá. El fuego de la vida, él sabe cómo apagarlo. ¿El Necronomicon? No entiendo, Edward, ¿a qué viene ese libro? ¿Quieres que pare un momento, Edward? ¿Estás bien? No, no está bien. Para el coche, Daniel. Edward, voy a parar. No. Escúchame. ¿Tienes idea de por qué mi mujer evita escribir con una inclinación de las letras hacia la izquierda? ¿Viste alguna vez algún texto escrito por el viejo Fraín? ¿Recuerdas que el viejo buscó durante muchísimo tiempo a alguien que tuviese una gran inteligencia y muy poca voluntad? Y siguió diciendo cosas incoherentes acerca de su mujer, de la magia negra, el viejo Efraín y otros disparates. Cada poco se detenía y parecía como si estuviera tomando aliento. ¿Existe realmente una persona con ese nombre? ¿Oíste los rumores acerca del modo en que gritaba el viejo cuando se volvió loco y Asenath lo encerró en la buhardilla? ¿Se puede determinar quién encerró a quién? ¿Qué le pasa, Daniel? ¿Qué es esto? ¿Recuerdas cómo maldecía a su hija por no ser varón? ¿Puedes decirme, Daniel Upton, qué está ocurriendo conmigo? ¿Le está cambiando la voz? ¿Sabes que Asenath a veces escribe de una manera que no es posible diferenciarla de...? ¿Qué pasa? ¿Por qué se calla? Su voz se apagó con un chasquido metálico, como si estuviera obedeciendo órdenes. No tuve dudas de que alguna poderosa onda mental de Asenath le había ordenado callar. Los rasgos de la cara de Edward empezaron a cambiar. Se retorcieron hasta que se hizo prácticamente irreconocible. Su cuerpo empezó a sufrir convulsiones. ¡Carretera! ¡Edward! ¡Para el coche, Daniel! ¡Para! Edward, ¿qué te pasa? ¡Daniel! ¡Me estás asustando, Edward! ¡No pareces tú! ¡Estás quieta, Edward! ¡Me vas a hacer daño! Me ganó el horror. Sentí una aguda repugnancia y mis manos dejaron de sujetar el volante. ¡Daniel, la carretera! ¡Os salís de la carretera! ¡Daniel! Creo que perdí el conocimiento por unos segundos. Cuando volví en mí, estaba en el asiento del copiloto. No recuerdo cómo llegué allí, pero al volante estaba Edward. Bueno, una monstruosa criatura que se parecía a Edward y a Asenath y al viejo Efraín. Espero que no te preocupes por el acceso que tuve hace un rato, mi querido Upton. Sabes muy bien cómo son mis nervios. ¿Cómo? ¿Pero qué es esto? Te pido disculpas por las molestias que te he causado y te agradezco mucho que me lleves a casa. Este no es Edward. ¿Quién eres tú? ¿Dónde está Edward? Te pido que olvides todas las majaderías que haya podido decir acerca de mi mujer y en general todos los demás dislates con que te haya abrumado. Ok, déjalo, Daniel. Ahora lo primordial es llegar vivo a casa. Pasamos rápidamente por Rowley y Edgewick hasta llegar por fin a Akran y bajarnos del coche. Y yo no volví a pronunciar palabra. No recuerdo ni cómo nos despedimos. Señoría, necesitaría un descanso. ¡Es un asesino! ¡Nadie te cree! ¡Silencio! ¡Silencio o haré desalojar la sala! ¡No lo vas a pagar! ¡Podrías estupenda! Señor letrado, pueden tomarse un minuto de descanso. No me creen. El jurado no me cree. Cuando les cuentes la historia entera te creerán. Vaya si te creerán.
Señor Upton, vamos a continuar. ¿Se encuentra usted ya en condiciones? Sí, gracias, señoría. Abogado, puede continuar con el interrogatorio. Señor Upton, quiero que le cuente al jurado cómo fueron sus últimos encuentros con el señor Edward Derby. Semanas después de la crisis que acabo de relatar, tuvo lugar el episodio del bosque con el señor Barrison y unos cuantos ataques más. Preferí no preguntarle nada a Edward y que fuese él quien sacara la conversación. Unas semanas más tarde me dijo que había hablado con su mujer, Asenath. Amigo Daniel, no te he contado que hace unos meses, mientras los criados estaban ausentes, hablé con Asenath y le arranqué la promesa de que me iba a dejar tranquilo. Se puso furiosa, pero no tuvo más remedio que hacerlo. Hizo las maletas y salió para Nueva York. Yo pensaba que así me libraría de todo lo que me estaba haciendo. Tú mismo fuiste testigo de una de esas mutaciones en el coche. Asenath se apoderó de mí, ¿lo recuerdas? Joder, como para no recordarlo. Yo creía que si ella se iba lejos no iba a poder hacérmelo más. Daniel, mi único objetivo era salvarme. Asenath quería apoderarse de mí para siempre. Yo solo quería salvarme de ellos. ¿Salvarte de quién es, Edward? ¿De Asenath y de quién más? Su padre, Daniel. En el coche lo vi claro. Ella no es Asenath, sino el mismísimo viejo Efraín. El viejo se refugió en el cuerpo de su hija cuando sintió que iba a morir. ¿Lo entiendes? Igual que ella pretende hacer ahora conmigo. ¿Acaso no has visto relucir muchas veces en los ojos de Asenath los diabólicos ojos del viejo? ¿No te has fijado en que esa misma mirada aparece en mis ojos cuando ella se apodera de mí? Reconozco que en esos momentos yo creía que Edward estaba completamente loco. El hecho es que su salud se agravó mucho a partir de aquella noche. Su criado me contaba que sufría espantosos ataques en los que incluso llegaba a producirse lesiones. Y tras consultar con su médico de cabecera y con su abogado, se tomó la dolorosa decisión de ingresarlo en el sanatorio de Akram. ¿Tú pagaste parte del tratamiento? Comencé a visitarle 2 veces por semana. ¿Experimentó la víctima alguna mejoría? No mejoró. Daniel, tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Se apoderaba de mí. Daniel, sálvame. ¿Qué has hecho, Edward? Tuve que acabar con ella. Pero sigue aquí. Todos siguen aquí. Dios, no tienes remedio. Se encontraba en ese estado tan opuesto a su forma de ser. Era la misma mirada de Asenath y del viejo Efraín. Dice usted que estaba ante el alma de Asenath. Entonces, ¿dónde estaba el verdadero Edward? Eso mismo me pregunté yo. ¿Quién era el ser que me miraba a través de los ojos de Edward? Comencé, a obsesionarme con que Edward pudiera salir en libertad. ¿Qué sería capaz de hacer? Y sí, ellos tenían planes para él. Y fue una noche cuando el más espantoso horror se abatió sobre mí. ¿Qué pasó esa noche? El teléfono sonó al filo de la medianoche. Descolgué el auricular. ¿Sí? Pero no parecía haber nadie al otro lado. Ya estaba a punto de colgar cuando... Espera. ¿Oyes eso? Creí captar un tenue gemido al otro lado de la línea. Un quejido que daba la impresión de querer pronunciar una palabra o una sucesión de sílabas. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? ¿O algo? No puedo oírle. Cuelgue, por favor, y llame otra vez. Habían colgado. Cuando comprobé el número desde el que se había hecho la llamada, me di cuenta de que era el de la vieja casa de Crowninshield. Crowninshield. Pero esta noche no deberían estar allí los criados. Allí no debería haber nadie. Fui a la casa enseguida. Lo que me encontré fue un escenario lleno de huellas. Tierra, un armario desvalijado, unas marcas enigmáticas en el teléfono, papeles desperdigados y un hedor que impregnaba todos los rincones de la casa. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Es la contraseña de Edward, es él, corre. Al abrir la puerta, una corriente de aire fétida casi me hizo desmayarme. En el umbral,
pude ver una figura raquítica y jorobada. Llevaba puesto uno de los abrigos de Edward. Los bajos rozaban con el suelo y las mangas le cubrían las manos. Llevaba una bufanda negra que le ocultaba el rostro. Al dirigirme a él, emitió un quejido como el que había oído por el teléfono y me alargó un papel escrito con una letra apretujada. Cogí el papel y traté de leerlo, pero entre el olor que despedía aquel extraño personaje y las primeras palabras que pude descifrar, sentí que mis piernas flaquearon y que mi vista se nubló por completo. Y se desmayó. Cuando recobré el sentido, me hallaba tendido en el suelo con aquella hoja de papel entre las manos. Por eso, al día siguiente, tras el horrible encuentro que tuve esa madrugada, me encaminé al manicomio y maté a ese ser de varios tiros, por el bien de Edward y de la humanidad entera. ¡Silencio! Letrado, tienen que incinerarlo. Deben incinerar al ser al que disparé. Ese no era Edward Derby. Efraín, Asenath, Edward. ¿Quién de los tres vive? A mí no me van a arrebatar mi cuerpo. Señores, por favor, silencio. Tranquilízate, Daniel. Señoría, tengo en mis manos esa nota manuscrita. El peritaje grafológico ha determinado que es la letra de la víctima, el señor Edward Derby. Señor letrado, ¿quiere leer el contenido de esta nota? Con la venia, señoría. Dice así. Daniel, ve al sanatorio y mátalo. 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 El que está en el manicomio ya no es Edward Derby. Asenath se apoderó de mí, pero hace 3 meses y medio que está muerta. Mentí al decirte que se había ido. La maté. Me vi obligado a hacerlo. Cogí un candelabro y le descargué un golpe en la cabeza. La enterré en el bosque y borré todas las huellas. Pero debí suponer lo que me esperaba. Asenath volvió a por mí y me acosó hasta que me echó de mi cuerpo. Ahora me encuentro débil para hablar, pero aún me quedan fuerzas para escribir. Daniel, mata a ese demonio y asegúrate de que se incinere el cadáver. Si no lo haces, seguiré pasando de un cuerpo a otro eternamente. Hasta siempre, Daniel. Hasta siempre, Daniel. Has sido un excelente amigo. Firmado Edward Derby. Lo que la policía científica encontró en el umbral de la casa de Crowninshield, cubierto por las ropas de Edward, fue un deforme amasijo de carne y huesos y un cráneo aplastado. Las pruebas de ADN identificaron el cráneo como el de Asenath Derby. No hay más preguntas. El ser en el umbral, de H.P. Lovecraft.